Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Hay un tema que se torna un tanto complicado, complejo, pero que sin embargo es un tema que al final termina siendo de interés, no solo de la República Dominicana para su capacidad recaudatoria, sino también de otros países donde se realizan operaciones de recaudación a través de los resultados que presentan las empresas. Y eso es lo que se refiere en parte a los llamados precios de transferencia. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha estado explicando las motivaciones que tuvo el presidente Luis Abinader para emitir el decreto 256-21, que es el decreto que modifica el reglamento 78-14 sobre los precios de transferencia de bienes y servicios. Favorece la lucha contra la elusión y la evasión de impuestos, el lavado de activos a través de regulaciones. Regulaciones distintas, regulaciones que tienen que ver con diferentes aspectos. Ese decreto modifica los artículos 5, 7, 10 y 18 del reglamento 78-14, que data de ese mismo año, de marzo de ese mismo año. O sea que se están haciendo esos cambios. Ahora, esto tiene su origen en pautas que ha presentado desde hace años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como OCDE. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Para que la gente más o menos lo entienda. Se realizan muchas veces entre empresas operaciones que pudieran tener la intención de pagar menos impuestos sin perjudicarse a sí mismas, porque establecen ciertas negociaciones con empresas filiales que pueden estar incluso fuera del país. Por ejemplo, una empresa establecida en la República Dominicana que tal vez pertenece o es filial de una multinacional cuya empresa matriz está en otra nación, puede ser que esa empresa matriz, que es grande y que tiene operaciones diferentes, y vuelvo y sigo con el ejemplo, una empresa, por ejemplo, que tiene cadenas hoteleras, para poner ejemplo del sector turístico, pero que al mismo tiempo ese grupo empresarial tiene bancos internacionales. Entonces, la cadena hotelera se establece en la República Dominicana y de repente decide tomarle prestado a su empresa matriz o a uno de los bancos de su empresa matriz prácticamente la totalidad de los ingresos que estima esa misma empresa que va a recibir como ganancias. Y entonces de repente, no, mira, yo este año no te puedo reportar ganancias porque yo tengo una deuda, entonces tengo que pagar mensualmente, porque las deudas se incluyen como costos o como gastos en las declaraciones de impuestos. Entonces, si tú tienes una deuda, yo tengo una deuda, entonces tengo que pagar tuve que pagar este año en capital e intereses o vencimientos de la deuda X cantidad de dinero, pero resulta que la cantidad de dinero que pagó era el equivalente a lo que iba a reportar como ganancia a esa empresa, o equivalente al 27% de sus ganancias, que sería entonces más o menos lo que hubiera tenido que pagar de impuestos sobre la renta. Pero resulta que esa empresa tomó ese préstamo posiblemente a una tasa de interés sumamente alta para abultar el pago del capital e interés, pero al final le está pagando capital e interés a la misma empresa, o sea, se está pagando a sí misma capital e interés, solo que el préstamo no se lo hizo ella misma como empresa, porque eso se tornaría ilegal, sino que él tomó el préstamo a un banco, pero resulta que ese banco es propiedad de la empresa que es la dueña del hotel, por poner un ejemplo. Entonces, ahí hay una situación donde se producen evasiones o elusiones de impuestos que al final, entonces, pero el fisco no recibió dinero, entonces, no, porque la empresa no ganó dinero, porque la empresa tiene una deuda, sí, pero ¿con quién es que tiene la deuda? ¿Y por qué tiene una deuda consigo misma? Y tal vez, ¿por qué tomó un préstamo que tal vez no necesitaba? Entonces, ese tipo de cosas es lo que tiene que ver con esto de los precios de transferencia. Hay otro tipo de mecanismo también, que es la empresa que de repente tiene también otra empresa matriz y le compra a esa empresa matriz bienes que les resulta de materia prima, porque tal vez esa empresa matriz suple materia prima y se lo compra a un precio que está muy por debajo del valor de la materia prima en el mercado. Entonces, una empresa que compite con esa misma empresa dice, bueno, yo estoy comprando la materia prima a 50. Sin embargo, estoy compitiendo de manera
en desventaja con otra empresa similar a la mía, porque la empresa similar a la mía está comprando la misma materia prima a 20, porque quien se la vende es su empresa matriz y se la vende entonces a un precio por debajo del valor de mercado para que esa empresa pueda competir en precio conmigo y finalmente llevarme a la quiebra, porque yo no voy a poder bajar los precios a los niveles que ella lo va a bajar. Eso también entonces implica una situación que afecta a empresas similares o que realizan operaciones en un mismo grupo en un mismo segmento empresarial. Aquí pasó una situación una vez que puede servir de ejemplo, y es que una de las empresas de distribución eléctrica, la distribuidora de electricidad de este, era propiedad en un 50% cuando la capitalización de la empresa AES Corporation, que es la AES dominicana, que es la que es dueña de la generación de, bueno, es socia del Estado en Itabo y ella también tiene empresas de generación aquí en el país. Pero ¿qué pasa? Cuando AES era la dueña del 50% de este, hizo algunos contratos de venta de energía a EDESTE, que era su empresa filial, mucho más baratos que el valor de la energía a que pudiera venderle a las otras distribuidoras. Entonces, cuando la distribuidora EDESTE pasa a ser nuevamente propiedad del Estado, AES intentó en ese momento aumentar o ajustarle el precio de venta de energía a la distribuidora para decir, bueno, mira, espérate, no, el precio real es este. Y entonces, recuerdo que Celso Marrancini, que estaba en la CDE en ese momento, dice, no, espérate, aquí hay un contrato que dice que tú le vas a vender la energía a EDESTE a un precio más barato. Dice, no, pero espérate, que eso era cuando esa empresa era mía. Claro, eso no fue el lenguaje que se utilizó, pero eso fue lo que ocurrió en realidad. Era cuando esa empresa era mía. Dice, bueno, ahora no es tuya, pero tú vas a tener que seguírsela vendiendo a ese precio hasta que se termine el contrato. Entonces, ¿qué hubo ahí? Ahí hubo ese tipo de operaciones que puede ocurrir cuando una empresa grande que desarrolla diferentes operaciones y entonces tiene filiales en diferentes áreas y es posible que pueda hacer un cruce de las operaciones que realiza una de sus filiales con las operaciones que realiza otra de sus filiales y de esa forma hacer operaciones de elusión de impuestos, con la intención de eludir impuestos o de evadir impuestos, o de competir de manera desleal con empresas similares adquiriendo bienes o servicios a precios muy por debajo de mercado para entonces competir en precios y al final la empresa que está vendiéndole ese bien como materia prima a precios muy por debajo del mercado tampoco se perjudica porque como quiera que sea ella es la misma dueña de la empresa a la que le está vendiendo. O sea, por eso decía al principio del comentario que se trata de una situación compleja. Y cuando usted se faja a leer el decreto 256-21, usted prácticamente no lo entiende. Usted dice, bueno, acá, pero espérate, esto es complejo. O cuando tú lees el decreto 74-14, perdón, que es el decreto de reglamento, que fue modificado ahora por el decreto 256-21, eso para los fines comunes de gente como nosotros, uno dice, no, pero eso tú como que prácticamente dices, bueno, ¿y qué influencia tiene eso de los precios de referencia sobre mí de manera particular? Bueno, sí, tiene una influencia, porque la intención con esto es tratar de enfrentar la evasión de impuestos que no se hace de manera directa de parte de empresas, principalmente en países como este, donde nosotros tenemos una apertura importante a la inversión extranjera directa. Entonces, la inversión extranjera directa implica que muchas empresas extranjeras se instalan en la República Dominicana, pero son empresas que tienen matrices a veces gigantescas fuera del país. Aquí ocurrió, por ejemplo, y podemos recordarlo, el caso de una gran industria del área cervecera, que nosotros teníamos una gran empresa del área cervecera, la industria que llegó y se estableció en el país vino a competir en precios, pero no, era una empresa gigantesca, era una empresa sumamente grande. Entonces, cuando nosotros la comparábamos con la empresa de capital nacional, también productora y vendedora de cerveza, tú dices, no, porque la empresa de capital nacional es grande, sí, era grande aquí, pero no era grande en el ámbito mundial. Aquella entonces pudo venir y competir a nivel de precios, aún sacrificando ganancias en el territorio dominicano,
porque ese sacrificio de ganancia del territorio dominicano pues podía conversar perfectamente con el control de mercado que tenía en otros países donde ya estaba posicionada y donde ya tenía mejores ganancias. Pero aparte de eso, contaba con capital suficiente. ¿Cómo para qué? Como para que una empresa aquí, y no estoy diciendo que ese sea el caso, pero una empresa aquí viene y decide participar en el mercado de capitales emitiendo bonos. Y entonces puede darse el caso de que una empresa del mismo sector productivo, pero muchísimo más grande, con presencia internacional, decida, mira, la empresa X que vende X producto, que nosotros, similar al que nosotros también vendemos, pero que tiene el control del mercado de tal país, como nada más tiene control en el mercado de ese país y nosotros tenemos control en el mercado de América Latina completa, por poner un ejemplo, está emitiendo bonos. Vamos a comprar nosotros esos bonos. Y cuando vuelva a emitir bonos, vamos a comprar nosotros esos bonos. Y va a llegar un momento en que esa empresa que tiene un buen posicionamiento en un país pequeño, tiene niveles de endeudamiento con la emisión de bonos o emisión de acciones, cuando a veces son emisiones de acciones, que en términos porcentuales son prácticamente totalmente propiedad de su empresa competidora, pero más grande. Entonces, bueno, mira, tú has emitido acciones y tú estás en el mercado de capital y tú estás emitiendo acciones, pero resulta que quien está comprando las acciones que tú estás emitiendo no son accionistas pequeños individuales, sino que es una empresa grande que pertenece al mismo sector productivo al que tú perteneces. Ahora resulta que tú cuando abres los ojos te das cuenta que, bueno, acá, pero mira, nosotros hemos vendido el 55% de nuestras acciones. Y resulta que el 55% de nuestras acciones quien la compró fue la empresa que precisamente quiere posicionar una marca para competir conmigo en tal o cual país. Y eso también es una manifestación de competencia desleal. Difícil de entender, pero son de las complejidades con las que tiene que también enfrentarse, principalmente en esta época de la globalización, las autoridades tributarias, en procura de ¿qué? En procura de seguir recaudando y de seguir identificando manifestaciones, maniobras de evasión de impuestos que no son directamente de evasión. O sea, mira, que tú tenías que reportarme tanto y no me lo reportaste. No. Es que tú tenías que reportarme tanto y buscaste la forma de que ese reporte no fuera necesario. ¿Por qué? Porque tú comprometiste ese capital mediante una operación que puede aparentar ser una deuda o puede aparentar ser un compromiso de adquisición de bienes para tu sistema productivo, pero resulta que a quien tú se lo estás comprando o con quien tú estás contrayendo esa deuda es con una empresa matriz, por lo tanto tú no estás perdiendo. Y sin embargo, como me reportas pérdida, no me estás pagando impuestos. Entonces, ahí es donde está el origen de este decreto 256-21, que no invito a las personas comunes a que lo lean, pero sí a los estudiosos de políticas tributarias, a los estudiosos del área de contabilidad, para que vean todo el engranaje que hay en las operaciones entre empresas de mismo dueño, pero de distintas áreas operativas, y la forma como pueden competir de manera desleal con otras empresas del mismo mercado, pero que tal vez no tienen el mismo tamaño o la misma fuerza para hacer ese tipo de maniobras. En eso trabajan de manera conjunta a través de la OCDE todos los países que son afiliados en procura de que, mira, ayúdame tú a mí a enfrentar la evasión de impuestos de empresas que están establecidas en mi país, y yo te ayudo a ti a enfrentar también la evasión de impuestos de esas empresas que están establecidas aquí, pero que tal vez tienen que hacerte a ti reportes de impuestos que no te están haciendo. Y entonces esa alianza internacional ha contribuido con ello. Felicitamos al presidente Luis Abinader, que ha emitido este decreto 256-21, y a las autoridades económicas que le han dado seguimiento, el equipo económico del gobierno, encabezado por Jochi Vicente, el Ministerio de Hacienda, le ha dado seguimiento a este tipo de alianzas internacionales en procura de reducir o de enfrentar la elusión, la evasión fiscal y el lavado de activos. Kelvin.